Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. En esta oportunidad nos acompaña Cristian Aramayo de Bolivia. Esperemos que esta conversación con Cristian pueda darnos a conocer más cómo funciona el sistema de gobierno boliviano y algunos otros datos interesantes acerca de este país hermano. Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. Buenas tardes amigos, como les comenté, estamos con Cristian Aramayo desde Bolivia. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Lima. Un gusto tenerte en este espacio, Diálogos por la Región, y conocer un poco más acerca de este hermano país Bolivia, que si bien estamos muy cerca, pues muchos no conocemos exactamente cómo funciona el Estado boliviano. Y la primera pregunta, al darte la bienvenida, es ¿cuál es el funcionamiento del Estado en Bolivia, de su sistema de gobierno? Bienvenido. ¿Cómo estás, Aldo? Muchísimas gracias por la invitación y felicitarte por la iniciativa, muy necesaria en tiempos donde hay cambios institucionales muy fuertes en todos los países de la región. Comentarte de que la región, bueno, el país hermano, ¿no? del Perú, y nosotros como Bolivia mantenemos ciertas similitudes culturales, ¿no? Pero las decisiones políticas han sido sí muy diferentes. En este sentido, comentarte de que bueno, Bolivia tiene una nueva constitución política del Estado que fue promulgada durante el primer gobierno de Evo Morales y en este momento se encuentra todavía en proceso de implementación dicha nueva constitución. Con darte un ejemplo, es de que los gobiernos departamentales, ahora llamados gobernaciones, recientemente han aprobado sus estatutos orgánicos, ¿no? Los estatutos que vendrían a ser su suerte de constitución departamental. Entonces, pero eso fue recientemente, hasta el año pasado, ¿no? Dependiendo mucho del avance institucional que vaya teniendo cada departamento. Pero bueno, en términos muy generales, el Estado boliviano se compone ahora de 4 órganos, ¿no? Los 3 poderes del Estado pasaron a ser ahora 4. Por un lado, el cuarto, como se sabe bien por la tradición constitucional que tenemos, ¿no? Lo usual es que tengamos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en este momento nos encontramos en Bolivia con un cuarto poder que vendría a ser el órgano electoral. Que, bueno, en última instancia, la idea es de que los procesos de transición sean más independientes, ¿no? Pese a las complejidades que hubieron precisamente, ¿no? El año pasado y el anteaño pasado, fruto de, bueno, los conflictos políticos. Por otro lado, la constitución política del Estado, la nueva constitución, tiene una visión muy positivista del derecho, es decir, tiene una serie de, le otorga muchos derechos a la población, no necesariamente que puedan ser cumplidos o no es otra discusión, pero sí le otorga muchos derechos y eso le genera le quita credibilidad precisamente a las instituciones que se encargan de ejecutar o de hacer cumplir esos derechos, ¿no? Decirte derecho a una educación completamente gratuita, de calidad, derecho al consumo de agua. Es decir, se le atribuyen muchos derechos específicos a la población sin tener los mecanismos idóneos para que la misma los mismos derechos puedan ser cumplidos. Por último, mencionarte de que en el nuevo andamiaje institucional se establecen diferentes tipos de propiedad, que esto es bien delicado. Es decir, existe lo usual, la propiedad privada, la propiedad pública, la estatal, pero también existe lo que se denomina la propiedad plural, que ni siquiera los mismos ideólogos del gobierno nacional tienen muy en claro que es la economía plural, pero viene a atribuírsele eso a las formas de propiedad con los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios campesinos acá de Bolivia. Eso en cuanto a la organización general del Estado. Perdón, un detalle no menor es que en la nueva estructura del Estado ya deja de ser únicamente un Estado centralizado, sino que es un Estado con autonomías
y que es un Estado que reconoce tanto los diferentes tipos de autonomías. La autonomía departamental, que es la tradicional, ¿no? De gobernaciones, la autonomía municipal, pero también reconoce la autonomía indígena, que viene a ser, como lo menciona el mismo nombre, le otorga un reconocimiento por parte del Estado a territorios indígenas que se autorreconocen a sí mismos como indígenas y ya tienen ellos sus propios mecanismos de elección, sus propios mecanismos de cumplimiento y también de castigos e incentivos desde los aparatos propios del Estado boliviano. ¿Podríamos hablar una especie de federalismo que está existiendo en Bolivia a partir de la nueva constitución? En términos nominales, no. Es decir, en términos formales, no, porque es muy explícita la categorización del Estado unitario con autonomías. Por otro lado, sí, lo que sí te puedo mencionar es de que existe un alto nivel de autonomías, ¿no? ¿Por qué te menciono esto? Porque existen descentralización en la parte ejecutiva, ¿no? Que vienen a ser gobernaciones, las alcaldías. También existen cada nivel de gobierno, como te mencionaba, municipal, indígena, municipal, departamental, hasta tienen su propio órgano de legislación, la Asamblea Legislativa Departamental, los consejos municipales, que vienen a ser la parte legislativa, ¿no? De fiscalización y legislación. Pero en términos procedimentales, en realidad el Estado boliviano ha retrocedido en los niveles de autonomía. Con decirte de que había mayor descentralización en términos de recursos, en términos de competencias también, con la anterior constitución política del Estado. Básicamente lo que te podría mencionar es de que el Estado boliviano sí tiene nominalmente y está organizado en base a reconocimiento de distintos tipos de gobiernos autónomos, no llegan a ser federales particularmente porque no hay una administración de justicia local, tampoco existe niveles coercitivos ni de seguridad por parte del Estado en los niveles locales ni departamentales, pero tampoco existe una redistribución de los ingresos fiscales hacia las regiones y hacia los municipios. En este momento seguimos bajo la estructura fiscal de la anterior constitución política del Estado y la nueva constitución lamentablemente le reconoce mayores atribuciones al nivel central, quitándole esas competencias al nivel departamental y al nivel municipal. Tú que eres economista, la pregunta clásica sería, ¿cuáles son las actividades económicas del país en Bolivia? O sea, ¿de qué vive Bolivia actualmente? Bueno, es una excelente pregunta. Bolivia mantiene la tradición de prácticamente América del Sur, de ser un país primordialmente productor de materias primas. Las materias primas que produce el país vienen a ser de los sectores de minería, hidrocarburos, y últimamente la región de Santa Cruz, del oriente boliviano, ha estado produciendo, o bueno, se ha estado dedicando a actividades no tradicionales, y no solamente con la producción de materia prima en sí mismo, sino transformándola particularmente en productos relacionados a la agricultura y a la ganadería. Ahora, en ello hay que mencionar muy bien de que el país, al igual que buena parte de la región, se ha visto beneficiado por el incremento de la suba impresionante de los commodities a nivel internacional, pero también ha sufrido los golpes que han tenido precisamente la caída de estos mismos, de los precios. Entonces, eso ha convertido a que los departamentos y las regiones que dependen netamente de estos sectores mencionados, hidrocarburos y minería en particular, hayan sufrido, tanto en términos fiscales como también en términos de actividad económica, una caída bastante fuerte. En el caso de Santa Cruz, que era lo que te mencionaba hace un minuto, como hay una tradición ya desde hace por lo menos 35, 40 años de una dedicación a la agricultura y a la ganadería,
es de que el impacto no es tan fuerte como en aquellos departamentos que sí se dedican a la agricultura y perdón, a la minería y a los hidrocarburos. Estoy hablando en el caso de Tarija, y toda la parte del occidente del país, que es Oruro, Potosí, La Paz, eminentemente. ¿Tres ciudades importantes de Bolivia serían Santa Cruz, Sucre y La Paz? ¿O hay más ciudades que manejen o concentren el tema del comercio, de la economía, de todo en Bolivia? En la parte económica es interesante el caso de que por el boom económico que hubo por los precios de los commodities, el departamento que más dinámica tuvo fue Tarija, que eso fue bien curioso. O sea, ¿por qué Tarija? Porque en Bolivia existen unas regalías específicas que se les paga a las administraciones públicas locales y departamentales que producen hidrocarburos, en este caso gas, y que producen hidrocarburos. Perdón. Entonces, ¿cuál es el detalle de Tarija? De que en Tarija se encuentran las reservas de gas más grandes del país. Entonces, eso hizo que, te doy un ejemplo del municipio de Caraparí. Caraparí es un municipio chiquitito, unas 20.000, 18.000 personas, pero que evidentemente como un municipio rural es disperso en la población, pero que en ese territorio se encontraba el campo Margarita. Este campo, este campo, por las regalías que pagaba el gobierno local, logró de que hayan lujos impresionantes. Es un edificio bastante alto, mayor a 4 pisos dentro de Caraparí. Por otro lado, canchas con certificaciones de la NBA, fuentes de agua danzantes dentro del municipio, que es chiquitito, que es rural, pero que eso se dio por la suba impresionante de los commodities. Ahora, por otro lado, ya yendo en términos históricos, estamos viendo de que los 3 departamentos más grandes son La Paz, por ser sede de gobierno, Cochabamba, por ser un departamento que está justo en el corazón, en el centro del país y sirve como un interconector a todos los otros departamentos, y Santa Cruz por la actividad económica que te mencionaba en la primera intervención, bueno, en la segunda intervención. Entonces, en ese marco, sí, son estos 3 departamentos. Chuquisaca, que es el lugar donde está Sucre, ¿no? De la ciudad capital del país, en realidad tiene los niveles de vulnerabilidad, o sea, de sensibilidad ante un incremento de la pobreza más grande del país. Lamentablemente, Chuquisaca es un departamento que, si en el país la pobreza sube 1 o 2 puntos porcentuales, en Chuquisaca sube 1 punto porcentual más. Entonces, lamentablemente para la que fue en otro tiempo la capital de Charcas, ¿no? Lo que era allá en Alto Perú, en esos tiempos, pero que en este momento lamentablemente sí está sufriendo bastante. Aquí en Perú lo que dices sobre la distribución de las regalías se llama canon. El canon ha generado cosas buenas y cosas malas en Perú. Una de las cosas malas que ha generado es la corrupción. El grado de corrupción que se da en Bolivia a consecuencia de, por ejemplo, este tipo de regalías es muy fuerte, es muy resaltante, o tú dirías que sí hay una distribución justa de estos recursos en la población o en las municipalidades o en las ciudades que son beneficiadas con esta regalía. Mira, en términos departamentales, la normativa boliviana ha sido bastante sabia porque les brinda a cada departamento productor el 11% de las regalías. O sea, es decir, pagan una alícuota del 11% del total producido. Ahora, ¿por qué es relativamente sabia o bastante sabia, perdón, esta normativa en Bolivia? Porque son 9 departamentos. Entonces, no va a haber una situación en la que un departamento llegue a quedarse con el 20 o 30 o toda la mitad de las regalías, porque entre los 9 departamentos suman el 99% de lo producido. Ahora, ¿cuál es, en términos institucionales, lamentablemente, y por lo que te mencionaba hace un minuto de la centralización del Estado, en términos prácticos, es de que el tamaño del Estado en economías ha crecido demasiado y no ha tenido una suerte de pesos y contrapesos, ¿no? Los check and balances que normalmente se utilizan.
Entonces, ello devino en una discrecionalidad, en una mayor discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. ¿A qué me voy? Por ejemplo, de que en la anterior administración a Evo Morales, te hablo desde la década de los principios de los 90, se tenían que realizar procesos de licitación en todas las compras, que uno pensaría, viéndolo desde el punto de vista internacional, es lo saludable, modernización del Estado, está bien, reformas, está bien. El problema es de que a partir del año 2012 o 13, eso ya no es tan así en Bolivia, sino que ya hay contrataciones por excepción, contrataciones por invitación directa, y ello devino por la estructura de incentivos a que haya mayores casos de corrupción que en algunas situaciones, inclusive dentro de la rama entre los economistas, cuesta leer todos los números por los casos de corrupción. El más sonado ha sido el caso del Fondo Indígena, que generó indignación terrible, y te menciono uno de los proyectos del Fondo Indígena, es un fondo financiado por los hidrocarburos, el impuesto directo a los hidrocarburos, y que era administrado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Uno de los proyectos, solo uno, tenía alrededor de 6 millones de dólares, era un proyecto no muy grande, pero los ejecutores, que eran los líderes campesinos de una comunidad, a la hora de ejecutarlo, solamente habían hecho la entrega de un ramo de ajitos. Y eso fue. O sea, pues, ese ramito le valió millones de dólares al Estado y que fue denunciado, ¿no? Y lamentablemente la supeditación del Poder Judicial a la administración central del Estado, me refiero al Poder Ejecutivo, ha devenido a que ya no haya ese control acerca de lo legal y lo ilegal, hacer lo correcto, no mucho, depende de la correlación de fuerzas, y prueba de ello fue la administración de Yanine Áñez el año pasado. ¿Por qué te menciono esto? Porque el año pasado, mientras ella tuvo el poder, de repente todas las causas que eran en contra del grupo antagonista, el caso del Movimiento Socialismo, Evo Morales y su partido, salían muy rápido en el Poder Judicial, había una suerte de agilidad judicial impresionante, pero cambia la administración y se vuelca todo al revés. Ahora, todo es en contra de Áñez y compañía, y las causas que estaban en contra de Morales o de los mismos operadores que te menciona el Fondo Indígena, o casos muy flagrantes de corrupción, que han quedado impunes otra vez en foja cero, o en algunos casos directamente los han archivado. Vayamos a hablar sobre los servicios básicos al ciudadano. Como me comentas, digamos, con estos ingresos que han habido, obviamente podríamos hablar de que los servicios básicos como la salud y la educación han mejorado en su calidad. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Bueno, mira que en ello la provisión de los servicios, bueno, acá en Bolivia los servicios básicos están muy relacionados a la provisión de agua y electricidad. ¿No? En el caso de educación y salud, Bolivia se ha mantenido, y te lo menciono el dato porque es muy, muy gráfico para la pandemia. Según el PNUD, Bolivia sí ha ingresado a enfrentar a la pandemia como el país más vulnerable al COVID-19 por los indicadores de educación, desarrollo humano, salud. Como tú sabes, el índice de desarrollo humano implica esas variables, pero también se profundizaban acerca de la capacidad tecnológica de hacer negocios, etcétera, o sea, de la forma de cómo uno podría adaptarse como país. Éramos el país más vulnerable de la región y uno de los menos preparados del mundo, según Oxford Economics. Entonces, esto implicaba de que, perfecto, en términos nominales, como te mencionaba, sí existe y está reconocido en la Constitución el derecho a una educación de calidad, al derecho a la salud de calidad gratuita también, pero a la hora de ver la parte procedimental de los incentivos para la aplicación de dichos derechos, no ha sido más bien un retroceso. ¿Por qué lo menciono? Porque la educación se ha centralizado más. En el caso de la salud,
hay una pugna constantemente contra y con el colegio médico. Han habido, sin exagerarte, alrededor de 5 a 6 paros médicos solo en este año. Entonces, y paros de 24 horas, ¿no? Y en plena pandemia. Entonces, eso, y las causas generalmente son por el fallecimiento de los médicos, pugnas políticas. Entonces, eso genera mucha, mucha deficiencia dentro de los servicios o de este tipo de derechos que el Estado tendría que estar generando las condiciones para que se puedan proveer. En el caso de la provisión de agua y electricidad, ahí te comento que sí hay mucha autonomía en ello. Por decirte, el proveedor de luz en Santa Cruz no es el mismo que el de Cochabamba ni el de La Paz. No es tampoco el mismo proveedor, ni siquiera solo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la capital de Santa Cruz, no hay un solo proveedor de agua, ¿no? Son varios proveedores y en el caso, en el país, en general se organizó a partir de un sistema cooperativo, en donde bueno, como todos los sistemas cooperativos, mucho depende del horizonte ético de los miembros de la asociación, de la sociedad, de la cooperativa, ¿no? Porque si una cooperativa elige a su comité y terminan este comité defraudando, no es que solamente van a mentir y van a robar, sino mienten, roban y el servicio quiebra, ¿no? Y eso ha ocurrido en casi todo el país, menos en Santa Cruz. En Santa Cruz se tiene dos cooperativas que son muy importantes, es la Cooperativa Rural de Electrificación y Saguapac, y ambas cooperativas no solamente que han logrado cubrir la creciente migración poblacional acá a Santa Cruz, sino que ellas han permitido de que Santa Cruz pase de tener menos del 50% de cobertura que tenían en 2005 a tener hoy en día alrededor del 98, 97% de cobertura en todo el departamento de Santa Cruz. Entonces eso ha generado que, o sea, se ha demostrado con ello de que el sistema cooperativo acá en Santa Cruz ha funcionado muy bien por el horizonte ético y profesionalidad de sus miembros. Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo en otros departamentos, ha sido más bien casos de corrupción, casos de contratación de personal que no es idóneo, y ello devino lamentablemente en que muchas cooperativas en el país hayan tenido que ser intervenidas y que al final de cuentas los servicios como en Cochabamba hoy en día terminen siendo muy intermitentes. Cochabamba, como te mencioné, es una de las ciudades más importantes del país, la tercera más importante, pero el servicio de agua se corta. O sea, no es que uno encuentre agua a las 24 horas del día. Hay regiones donde, hay partes de la ciudad donde directamente no hay por periodos de agua, en donde la gente ya se ha acostumbrado, lamentablemente, a ver al agua como algún servicio intermitente. Pasamos un poco a hablar ahora de la pandemia. Acá en Perú, por ejemplo, tuvimos confinamientos muy extremos en el mes de marzo del 2020, el año pasado. Afectó socialmente, afectó económicamente. Ahí en Bolivia, ¿cómo afectó el tema de la pandemia ya desde el punto de vista de la economía, con la paralización bueno, del trabajo, las actividades? ¿Cómo los impactó a ustedes? Mira, hubo el impacto en términos en la economía real, ¿no? Es decir, en servicios y actividades, fue hasta cierto punto sujetado por la economía informal boliviana. El país, bueno, en Perú tengo entendido que han tenido niveles de informalidad muy similares a los nuestros, ¿no? Por encima del 50%, pero nosotros en este momento estamos por encima del 80% de economía informal, ¿no? O sea, lo que en Argentina es la economía en negro. Entonces, por otro lado, ¿por qué sirvió como un colchón? Porque no estaban las estructuras formales de una quiebra de una empresa, sino que la persona que tenía algo cerca se ponía a vender o a ofrecer su trabajo utilizando medios tecnológicos. Entonces, eso ayudó a que la gente pueda subsistir en última instancia. Por eso no fue tan dramático el cierre de empresas, sino porque
evidentemente existía todo, bueno, como te digo, casi la totalidad de la economía es informal. Ahora, ¿cuál es el detalle en esto? Hay una, eh, hay una metáfora, ¿no? De que muy conocida a nivel internacional, que es la metáfora de la danza y el martillo, justamente a la hora de medir, de ver las estrategias para enfrentar el coronavirus. Que básicamente, seguramente lo has escuchado, lo has visto, es de que consiste de que hay medidas muy duras, que es el mazo, el martillo, que golpean, cierran la economía por completos, no hay movilidad, y esa parte se suponía que tenía que ser al inicio de la pandemia, lo que evidentemente ocurrió, y más adelante que teníamos que estar en una suerte de danza. Esta danza tendría que ser medidas no tan duras como la del mazo, pero tampoco medidas tan extremadamente liberales para que todo el mundo esté sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de cuidado personal o alguna obligación por parte de establecimientos que aglomeren personas. ¿Qué ocurrió en Bolivia? Lamentablemente hemos vivido una coincidencia de crisis, tres crisis. La primera, que viene del 2015, que es la crisis económica. No es, Bolivia tiene déficit fiscal, déficit comercial desde el 2015. Tenemos problemas en el incremento de la pobreza a partir del 2016 y desde el 2013 que la pobreza en Bolivia no cae significativamente. Entonces, el país no ha estado avanzando ya hace ya bastantes años, por la parte económica. Por la parte de, ¿cómo se llama? Política, como se sabe, el 2016 hubo un referéndum, 2017 se avala se ignora ese referéndum y posteriormente se dan las elecciones que al final terminaron con el fraude y posterior renuncia de Evo Morales a partir de los conflictos. Entonces, vivíamos en situación de conflicto, donde inclusive se cortaron avenidas, carreteras, no había alimentos, incluso antes de la pandemia, ¿no? O sea, La Paz estuvo sitiada y multiplicándose el precio de alimentos por 2, por 3, porque no había la parte política. Y el coronavirus, la pandemia, fue como añadirle más fuego al fuego existente. Y ahí se dieron situaciones donde, lamentablemente, muy inhumanas, donde se bloqueó el acceso de ambulancias, el paso de oxígeno por los conflictos políticos. Entonces, el país no estuvo ni siquiera bien preparado para enfrentar al coronavirus y Áñez, si bien tuvo un equipo técnico muy bueno, en eso, si uno compara las medidas de fondo que ha tomado Arce y las que tomó Yanine Áñez, Arce ha continuado con las medidas de fondo que han permitido de que haya cierta continuidad, pero sí continuidad en relación al coronavirus, pero sí ha tenido muchas medidas contraproducentes para la reactivación económica. Te doy un ejemplo y fue justamente un comentario que salió publicado hoy en el diario El Deber, el diario de mayor circulación acá del país, que consiste en que salió el dato hace poco de que las exportaciones crecieron en términos de monetarios alrededor de 20% en relación al año pasado. Uno diría, bienísimo, Bolivia está recuperándose, está perfecto. ¿Cuál es el detalle? De que este año justamente el presidente Luis Arce ha emitido un decreto en el que se prohíbe las exportaciones hasta cubrir el mercado interno. Yo no diría, bueno, o sea, está bien, tiene que cubrirse el mercado interno para que haya estabilidad de precios, ¿no? Es lo que uno normalmente lo asocia. Pero ya hay demasiada evidencia en economía de que la estabilidad de precios no se genera a partir del cierre de mercados, ¿no? Inclusive desde la época de las monarquías ya había evidencia, ¿no? Precisamente de que cerrar mercados no es que te genera precisamente una caída en los precios. Sí, pero lo emitió eso como una medida, con motivaciones políticas que después podemos discutir, pero está la medida todavía vigente y lamentablemente el crecimiento que se tuvo, sí, interesante de 20% de las exportaciones,
en el país entre enero a abril de este año, pudo haber sido mucho mejor. Y en eso nosotros tenemos mucho que aprender del Perú, porque Perú ha tenido, no en la pandemia, porque no tengo los datos, pero sí en relación a la productividad que ha tenido el Perú a lo largo de los últimos 20 años, en comparación de Bolivia, pues en Perú, no es que Bolivia no haya crecido, pues sí creció, pero Perú creció más y de manera Sí, más sostenible, y ¿no? mira, esa propuesta que tú dices de las exportaciones, hay uno de los candidatos que la está proponiendo. Curioso que ustedes, bueno, ya la tienen, ¿no? Pero acá la están proponiendo y, bueno, parte de la población que está con este candidato, pues, bueno, Ujú, no le parece mal, ¿no? Porque tú sabes que acá también tenemos agricultura y ujú, no está, el Estado no ha sabido, digamos que, fomentar bien el tema de la agricultura y, lógicamente, una medida de este tipo, pues, populista, ujú. pues, definitivamente cae bien. La siguiente pregunta es, Cristian, ¿cómo ves tú a Bolivia? En Bolivia existe una fuerte clase media, como acá en Perú, por ejemplo, que ha sacado adelante la economía del país a través del emprendimiento. Si bien tenemos una economía informal, pero también Ujú. tenemos una economía formal acá de grandes empresarios, emprendedores, que a base de pujanza en estos últimos 20 años, como tú mencionas, han sacado al país adelante. En el caso de Bolivia, ¿cómo está estructurado esto? Hay una clase media en la cual ha, digamos, permanecido durante todos estos años y ha tratado de sacar la economía boliviana adelante, o cómo es allá este tema? Bueno, primero, los datos indican de que la economía boliviana, bueno, la estructura demográfica de la economía boliviana, eh, como todos los países latinoamericanos, tenía en la base una mayoría que estaba en situación de pobreza y es como una pirámide, ¿no? Como muchos memes salen. La población, la estructura económica boliviana ya estaba teniendo una forma de rombo. Es decir, a partir particularmente entre los años 2010, no, miento, un poquito antes, 2008 al 2013, sí, hasta el 2013, hubo una caída significativa de los niveles de pobreza. ¿Por qué se daba eso? Porque la pobreza, como se lo mide normalmente, es en base al ingreso y se han estado generando unas transferencias condicionadas, en sencillo son bonos, ¿no? Que se daban a personas en situación de extrema pobreza. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto de que no es sostenible en el tiempo? En el momento en el que, claro, hay precios elevados, se pueden generar este tipo de iniciativas, ¿no? Pero que al final, en términos institucionales, en economía, la palabra institucional me refiero a que en términos de sostenibilidad de largo plazo y que eso se convierta en una cultura de generación de riqueza, no son sostenibles. ¿Por qué no es sostenible? Porque se limita únicamente a entregar el dinero, no a lo que mencionabas tú, a la parte emprendedora o a la parte de competitividad o búsqueda de mejores oportunidades. Esa es lamentablemente la consecuencia de la medida anteriormente mencionada y que, como te mencionaba en la anterior intervención, a partir del 2013 no hubo una caída significativa de la pobreza, se ha estado manteniendo relativamente en el mismo nivel. ¿Cuál es el peligro de eso? De que ante un incremento de la población, si se mantiene la misma tasa de pobreza, estamos hablando de que hay más pobres en términos absolutos. Y ese es un peligro fuerte. Para la clase media, sí, esto ha significado la incorporación durante esos años de nuevos integrantes de la clase media. Y eso ha sido, hay que reconocerlo, en términos, sí, ahí culturales, muy importante, porque el comerciante es gente que no estaba dentro y que normalmente estaba compuesta de la élite, que es más, que era, o bueno, o seguirá siendo, es una discusión terriblemente fuerte todavía que en Bolivia, racista, discriminadora, ¿no? Pero de repente encuentras personas que tienen un origen humilde o que tienen rasgos más indígenas, ¿no? Y que tienen una cultura menos occidental en términos filosóficos,
que sí tienen un peso significativo dentro de la economía nacional. Y eso ha implicado inversiones muy fuertes, particularmente en el mercado inmobiliario en Santa Cruz, y que ha sido, y en el caso de la zona andina, están relacionados más que todo en el mercado del comercio. Te doy solamente un pequeño ejemplo de ello, es de que en el Alto, conocido el Alto por tener una ciudad muy grande, la cuarta ciudad, la segunda ciudad más grande del país, pero que está en La Paz, y se han empezado a generar algunos edificios que les llaman los cholets. Tal vez hayas escuchado, pero los cholets son básicamente unos edificios que tienen figuras pictóricas. Hay hasta de un Avenger, hay figuras de la Estatua de la Libertad, cosas así, bien, bien curiosas. Pero tienen un componente cultural adentro de esos edificios muy fuerte, enraizado y mimetizado probablemente con aspectos de la cultura andina, andina aymara. Entonces, pero eso evidentemente lo hacen quienes son más potentados en el Alto, ¿no? O sea, tienen un cholet que es impresionantemente grande, hay fiestas en esos lugares. Es bien interesante esa manifestación cultural del ascenso social y económico que han tenido en esa zona. Muy interesante lo que me comentas. Ahora, ¿cómo ves tú la región? Estamos hablando de lo que ha pasado en Chile hace poco, lo que viene pasando acá en Perú, mi país, ahora lo que ha pasado en Ecuador, lo de Venezuela, bueno, es un tema de bastante tiempo. Por darte, lo de Brasil también, en medio de todo, ¿cómo ves tú a la región latinoamericana, ya desde tu punto de vista de economista que eres, con esta pandemia que nos ha azotado a todos? ¿Cómo ves tú la reactivación económica en nuestros países en este 2021 y en este 2022? Va a depender mucho de la vacuna. Por cierto, ¿ustedes ya están vacunándose? ¿Hay un ritmo de vacunación interesante en Bolivia o todavía no? Bueno, son varias preguntas, pero voy a comenzar por la última. El proceso de vacunación acá en Bolivia, precisamente por estas debilidades institucionales que te mencionaba, no separación de poderes, altos niveles de corrupción, decisiones arbitrarias, y aprovecho para añadirle la poca transparencia desde la institucionalidad del Estado. Uno, por decirte, no tiene mucha certeza sobre qué tipos de vacunas hay en cada lugar en el país. Sí hay vacunas, se sabe de que la mayoría son de Sinopharm y también de la Sputnik, pero también uno se encuentra con sorpresas como que hay Pfizer en alguna clínica, pero no es que uno pueda liberarla, que esté liberada la posibilidad de traer vacunas. Lamentablemente, voy a ser bien breve para explicarlo, lamentablemente el gobierno nacional impide de que los gobiernos departamentales y municipales, pese a ya tener cartas de intención de contratos, que tengan o sea, ya el match con la empresa, las fábricas, ¿no? de las vacunas, porque no tienen intermediarios, pese a ello no pueden traer las vacunas que ellos gestionen. ¿Por qué ello? Porque eso responde a motivaciones políticas del gobierno central, ¿no? Entonces, en este momento, e incluso geopolíticas, porque bien sabemos de que la influencia de Rusia, China, no es casual dentro de la región, y con esto ingreso al tema que mencionábamos ahí. Lo que ocurre, a mi parecer, es de que la pandemia evidentemente tiene por detrás como todo, digamos, y es natural porque entre países no hay amistades, sino intereses, hay un juego geopolítico muy, muy fuerte. Y en medio de ese juego geopolítico, lamentablemente hay fuerzas muy convencidas de infiltrar, muy en este momento reconocidas, al menos acá en Bolivia, de que se infiltran en movimientos que pueden tener intenciones o mecanismos de no violencia, etcétera, pero que se infiltran en estos grupos y terminan generando caos hasta que es el cumplimiento de sus agendas.
Este mecanismo se lo encontró cuando Áñez recién ingresó. Hubieron alrededor de una veintena entre venezolanos y cubanos que estaban en las manifestaciones, que eran legítimas del movimiento socialismo, que eran legales, pero que se le detuvo a personas que tenían cientos de miles de bolivianos, estoy hablando de decenas de miles de dólares, en maletines para entregar a gente, que había la intencionalidad, porque tenían la bomba, el aparato, para hacer explotar conductos de gas en la ciudad de La Paz. Es que se detuvo eso. Por eso, esos fueron los motivantes a que se expulse al cuerpo diplomático de Cuba en ese momento y de Venezuela. Y claro, entonces, cuando uno ve de repente, y se pudo prever esa situación en Bolivia en ese momento, y luego uno recuerda en la historia de que ocurrió lo mismo en el 2003 acá en Bolivia, solo que el Estado no identificaba a estos actores y que después libremente había un líder que falleció justamente hace poquito, se llamaba el Maiku, que el señor hasta escribió un libro reconociendo de que ellos tenían una agenda de secuestros, asesinatos. Escribió diciendo, nosotros teníamos planeado hacer matar a los tales ministros haciendo volar un helicóptero y lamentablemente no funcionó, escribe en el libro, porque ocurrió tal o tal cosa y bueno, pero al final ganamos, dice él, ¿no? O decía. Y de repente vemos este mismo patrón en las manifestaciones que ocurrieron en Chile, en las manifestaciones que ocurrieron en Ecuador, luego que están ocurriendo en Colombia, que es el mismo móvil, o sea, es el mismo móvil de que ocurre una manifestación por algún tema que uno diría, bueno, se resolvió, y de repente explosiona la ciudad, explosiona todo con muchísima violencia. Lamentablemente, en ese sentido, debo decirte que para la parte económica, el impacto es muy fuerte, porque implica de que estas cuarentenas que nosotros tomamos, que son muy costosas, se generen como pequeños lapsus de cortes cada vez que hay un proceso de violencia. Si tú te das cuenta, en Colombia, no sé si en Perú llegó a ocurrir, bueno, sí, creo que sí, pero sí en Colombia, cuando uno corta la cadena de distribución, es decir, cuando hay los bloqueos, se cercan las ciudades, no hay comercio, no hay compra-venta, no hay posibilidad de que el producto llegue a la ciudad. Como no hay, se genera una escasez relativa, se incrementan los precios y aparte el productor, bueno, el productor ya fue pagado, pero el distribuidor no llega a recuperar el dinero que pagó por el producto y se corta. Y quienes pierden, pierden todos porque hasta los productos se empiezan a descomponer, no existe la actividad regular y con ello se genera un impacto muy fuerte con la pérdida de empleos, cierre de fábricas, etc. Y además de la inseguridad jurídica que implica que alguien con una bomba molotov la lance a un negocio y se prenda fuego, ¿no? Desde un pequeño negocio hasta ya grandes empresas. Eso lamentablemente para mí es una situación muy preocupante porque es un móvil usual que se está generando en la región, estas prácticas. Lo menciono a nivel muy personal, para mí las prácticas, perdón, los resultados están siendo muy desastrosos en términos económicos, porque implica, además de la pandemia, añadirle una crisis política, que nosotros ya la hemos vivido acá, y que va a tener consecuencias en la economía de las familias más vulnerables, porque al final de cuentas, los ricos o los de clase media, media alta, tienen la posibilidad de ahorrar y prever estas situaciones como que, bueno, ya esta semanita no voy a ir al trabajar o no voy a abrir la empresa porque, bueno, tengo el capital para ahorrar, pero eso no puede decir el dueño de un negocio que vive del día a día. Se frena todo y pues, los más perjudicados son ellos. Y en esto, cierro con esto de que el no reconocer de que existen estos móviles políticos que no tienen ningún tipo de consideración ni con la institucionalidad, ni con la vida de los seres humanos, ni siquiera con el sufrimiento que pueden generar a otras personas, lleva a costos económicos que son similares a las consecuencias que vivimos día a día por el encierro en la pandemia. ¿Qué crees que es mejor para la región? ¿Proteccionismo o integracionismo?
dadas pues todas las condiciones de, digamos, la polarización que también hay en Latinoamérica, bueno, ahora ha entrado en un gobierno de derecha, por ejemplo, Ecuador, ustedes tienen un gobierno socialista, Perú ahorita está entre la disputa de un gobierno de derecha o izquierda, izquierda radical y derecha, bueno, también radical, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo crees tú, cómo ves a la región en estos próximos años? ¿Integrada para poder salir adelante con economías fuertes que traten de ayudarse para salir o un proteccionismo basado en ideologías? Mira, el caso más pragmático, que ojalá fuera así, pero ha sido precisamente porque tenían izquierdas y derechas moderadas, fue el de Chile. Porque ellos tenían un gobierno de izquierda, pero mantenían cierta continuidad en las políticas de Estado. A diferencia, evidentemente, de otros países, Bolivia, que es el caso que más conozco, por obvias razones, pero que nosotros polarizamos demasiado, como que un gobierno, un periodo de alrededor de 20 años muy liberal, otro muy estatista. La tendencia hoy en día a nivel global es de que existe un acercamiento muy fuerte a gobiernos autoritarios. Es decir, pueden ser autoritarios liberales o que se definen como de derecha, como en el caso de Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, o autoritarios de la índole de Evo Morales o de lo que podría, o el caso más fuerte que tenemos acá, que es Venezuela, ¿no? En Argentina está ocurriendo lo mismo, ¿no? Hay un autoritarismo por parte del gobierno de Fernández, pero eso se va a manejar como constante. Eso es lo que considero que va a ocurrir. Vamos a seguir una tendencia que es global, debido a que hay un hartazgo, creo yo, con los mecanismos democráticos. El Latinbarómetro manifiesta de que la gente no cree tanto en la democracia, lamentablemente. No, ya no, como que la elección de los legisladores, los diputados, bueno, pucha, ya que entre. Igual ese tipo es un inútil para mucha gente. Entonces, no, creo de que eso va a continuar y se va a profundizar. También porque las soluciones que se han estado brindando a partir del celular, de las innovaciones tecnológicas, no implican una democratización o una consulta, ¿no? O sea, la actualización de las aplicaciones, la generación de soluciones son inmediatas. El usuario de un celular no es que uno busca y espera que uno le pregunte en el color de auto, en el caso de un Uber, ¿no? O un Cabify, o un Easy Taxi. Uno busca el auto que lo lleve de un lugar a otro, no importa si el auto es bonito, feo y demás. Si uno quiere que sea más bonito, paga más, si uno quiere que sea de diferente, pero ese tipo de situaciones también culturalmente nos están llevando a que despreciemos estos mecanismos democráticos. Y ello, la consecuencia directa y que va a tu pregunta es de que tendríamos gobiernos que van a ser más bien con una tendencia de controlar el país, es decir, van a ser más de una índole proteccionista, lo que va en contra de la integración de la región, salvo la excepción, salvo que tengan una visión realista de las relaciones internacionales. Pero ahí juega mucho el rol geopolítico que hablábamos. Quienes tienen una figura clara geopolítica del continente, o pongamos no del continente, del América del Sur, son precisamente estos países que están alineados con China y con Rusia. Por darles un nombre, desde el Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, o Red Democrática, como tienen el nombre en España. Entonces, ellos tienen una visión geopolítica muy clara. Buscan el poder y tienen como aliados, no importa que el país pierda, que tengan malas condiciones, son aliados entre las máximas autoridades que piensan igual o similar a ellos, ¿no? La prueba la hemos visto, Argentina haciendo contratos a pérdida con Bolivia, Brasil con Odebrecht, utilizó Odebrecht para tener una suerte de control con un montón de autoridades a nivel continental. O sea, en términos de poder es sorprendente, ¿no? Terriblemente corrupto, incentivos pésimos, pero era un mecanismo de poder muy fuerte, un imperialismo muy fuerte por parte de Brasil.
Pero en cambio, las otras fuerzas, que son, si quieren verlo, más pragmáticas, más liberales, son más ingenuas en términos geopolíticos. En términos geopolíticos, Chile no terminó de reconocer, por darle un ejemplo, el gobierno de Piñera no terminó de reconocer de que habían organizaciones criminales infiltradas del extranjero que operaban en su país, pese a que habían pruebas, pese a que habían detenidos y demás, no lo llamó de esa manera. Colombia fue el único país que lo hizo, Bolivia lo hizo con años después, perdón, antes, pero no existió esa alianza como para tener una figura clara geopolítica. Y esa falta de visión va a terminar haciendo de que, claro, los que están organizados sean más eficientes, estén mejor preparados y, bueno, tengan mecanismos de control mucho más fuertes. Así que en ese sentido, creo yo de que los actores que están asociados a este grupo geopolítico bastante grande e influyente van a terminar superando o conquistando más países, al menos de que estas otras fuerzas comiencen a hermanarse o a por lo menos asociarse entre sí y compartir información. Muchas veces uno cree que eso es poco, pero en realidad es muchísimo por las experiencias y probablemente con lo que es con lo que iniciamos, ¿no?, la conversación hoy. Creo de que eso es muy prudente de poder intercambiar, hablarnos entre sí, comentar experiencias y por eso era lo que te mencionaba de lo provechoso que es este tipo de espacios. Y la última pregunta, Cristian. Aquí en Perú se habla de la migración a Europa debido a las condiciones que se podrían dar si entra un gobierno de extrema izquierda. ¿Tú crees que en sí América Latina o los ciudadanos de América Latina estamos mirando a Europa como una nueva opción de vida, ya que, bueno, en muchos de los países están pidiendo gente para repoblar Europa? ¿Tú consideras que en base a estas condiciones que se van a dar y se están dando, el ciudadano latinoamericano esté pensando en emigrar a Europa o de repente Estados Unidos como una nueva forma de vida que le va a dar las comodidades que de repente no le ha dado su país? Ahí debo ser, por un lado, muy pesimista con la respuesta, porque esta tendencia global a ser más autoritarios ha hecho de que países tradicionalmente abiertos a la migración, como España misma, tengan los problemas que está teniendo hace pocas semanas, ¿no?, en las fronteras, siendo todavía un gobierno de izquierda, ¿no?, un gobierno socialista, con fuerte influencia de Podemos, evidentemente. En eso debo mencionar de que no es lamentablemente una opción hacer ello. ¿Por qué lo digo? Lo digo así, porque el crecimiento en términos reales, es decir, el PIB, uno sabe si mide la actividad económica de una región a lo largo de un año, de un país, normalmente un departamento, una ciudad también. El detalle es de que cuando uno ve el crecimiento interesante, o sea, la parte bonita del crecimiento, los procesos de desarrollo, es que estos procesos se llevan adelante en las ciudades, no en los países. Entonces, no, le comento en el caso boliviano, por ejemplo, Santa Cruz, el departamento, es uno de los departamentos que recibe mayores olas migracionales en los últimos, ya son 70 años, pero que de tener alrededor de 50.000 personas en 1950, hoy en día el departamento está con 3 millones de habitantes. Ahora, uno diría, sí, pero estás en Bolivia y en Bolivia no puedes estar creciendo y demás. Eso, la actividad económica en el departamento de Santa Cruz ha tenido tasas de crecimiento muy por encima de la tasa de crecimiento boliviana. E incluso en las ramas en las que te menciono, es usual de que las expectativas de crecimiento sean de 2 dígitos. Entonces, mi recomendación en eso es de que más que ver un país en sí mismo, el enfoque esté en las ciudades. Y en términos de estabilidad, relaciones jurídicas y demás, evidentemente hay regiones que tienen mayores dinámicas propias. Aquí, como le mencionaba, hay una ola migratoria muy interesante que se está dando
Otras regiones, según The Economist, que va a tener tasas muy impresionantes de crecimiento en el continente es Montevideo, en Uruguay, y otra Ciudad de México. Esas tres regiones, en un reporte que salió en The Economist era un análisis de prospectiva acerca de qué ciudades vendrían a ser las más interesantes a la hora de invertir con resultados al 2030, eran precisamente estas tres. Y de las tres, en el caso de Santa Cruz, mencionaban de que la única limitante era el gobierno local, pero que ese peso no era muy fuerte. Pero no había una mención del gobierno nacional y demás, porque la dinámica como te mencionaba al inicio de esta pregunta, las dinámicas son en estructuras locales de desarrollo. Entonces, en ello creo de que es tal vez más importante ver las regiones, perdón, las ciudades, y a la hora de tomar una decisión, porque es una decisión bien difícil el migrar de un país a otro, salir, tal vez lo prudente sea involucrarse. Tú sabes, Aldo, de que el problema en América Latina, como te decía en el Latinbarómetro, es de que las expectativas en relación a la credibilidad que tiene la democracia es muy baja. Entonces, si alimentamos esa visión negativa de la democracia y no nos llegamos a involucrar más en estos procesos, no te digo armar un partido, ¿no? Sino simplemente involucrarse, informándose, involucrándose, tomando opinión, tal vez compartiendo información inclusive, eso ayuda mucho a que las decisiones sean mejor tomadas. Y mientras antes lo hagamos, evidentemente es mucho mejor. Entonces, en ese sentido, en resumen, no creo de que esta migración sea a otros países de manera fuerte. No estamos en toda la región no estamos como en una situación como en Venezuela. Lo de Venezuela inclusive fueron después de casi una década de lo que estaba Hugo Chávez, de que la gente comenzaron las migraciones masivas, ¿no? En el 2004, 2005 no había estas migraciones tan fuertes desde Venezuela, pero sí creo de que se va a continuar habiendo esta migración hacia ciudades muy importantes. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Alguna palabra final de repente para terminar? Bueno, no, más bien muchas gracias, Aldo, a ti, al programa y también al canal que manejas. Creo que, reitero lo anterior, de que los espacios para compartir información, para generar opinión e intercambiar criterios, creo que son muy provechosos. Y al final de cuentas, con eso se tienden puentes, ¿no? Y con ello vamos a poder integrarnos un poquito más entre las regiones. Eso es lo importante, buscar la integración regional, ¿no? Para poder salir de esta crisis y otras crisis que se vienen. Muchas gracias, buenas tardes desde Lima y bueno, buenas tardes también desde... ¿Tú estás en Santa Cruz, en La Paz? Sí, en Santa Cruz. Sí, por eso hay harto calor por aquí. Yo me fui Ok. con la chompa y todo, sí. Muchas gracias. Bueno, ha sido esta vez Cristian Aramayo desde Bolivia comentándonos un poco cómo está este país hermano. Esperemos que todo lo que nos ha comentado nos sirva para poder crecer como ciudadanos, no solamente de un país, sino ciudadanos de Latinoamérica y del mundo. Buenas tardes desde Lima, Perú.